Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 12 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en los tres espacio-tiempos energéticamente conectados en el amor. Fundación Amaya en la meditación de la palabra de Dios. Fundación Ram acerca de una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución de orden natural celestial. Y en esta espaciotemporalidad, amornícamente, una amornización que comunica alma, mente y cuerpo para hablar de una transformación que se viene tejiendo en gracia de Dios con ese Cristo interior, por esa inhabitación de la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Amén, que así sea para todos seres amados, y ahí pasar de ese nivel de cognición racional a un nivel ya de comprensión que viene desde el corazón para llevar a un nivel de coevolución que es superior, es neuroespiritualmente conectado por la pineal, como se decía en gracia de Dios hace un breve instante en Fundación Ram. Ahora en cambio Gnosis, situado en las mismas coordenadas, en provincia de Cartama, territorio Vía Yala, Laudato Si, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis, que en síntesis es la misma, porque es en el amor, es con la perspectiva de una educación, de una cultura, de una formación en la conciencia ambiental, para trascender, que es estos repliegues, estos desenvolvimientos, estos contornos de que se ha estado hablando con relación a la cognición, la comprensión y esa coevolución de orden natural. Así que para hablar de transformación en el afuera, lo primero que debe estar situado es la transformación en el adentro. Nos regala el Espíritu Santo en la mañana de hoy algo maravilloso, haciendo una síntesis, una lectura situada de la palabra de Dios en su propio interior, en el mismo contexto de la palabra de Dios, previsitando, o sea, haciendo una prefiguración de lo que es el texto escrito, pero también en audio, porque se hace una recomposición de formas de representación, formas comunicológicas, formas lógicas de comunicar, que es con la ayuda de medios, en este caso medios digitalizados, las tablets, pero también la pantalla del computador y a través de programas de videos y de audios que ayudan a ampliar lo escrito. En algún momento también círculo de la palabra. Eso le da otra textura, es decir, al texto le da otra figura, le da otra forma, le da otra estética. Entonces se hace versátil, se va desplegando ese mensaje, ese, ese denominado fragmento, porque algo que nos congrega a meditar profundamente, siendo muy respetuoso de nuestra tradición cristiana, de nuestra práctica católica, de la cátedra mística de nuestra Santa Iglesia, el día a día, según el Cronos, nos va trayendo un fragmento de acontecimientos en Jesús para el Nuevo Testamento, la nueva alianza, en la evangelización. Pero también está otro fragmento de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, de la tradición mosaica. Y entre ciernes está el Salmo, que conecta lo que entre comillas se podría entender como pasado y antes de Cristo
y lo que se podría entender como futuro después de Cristo, lo cual no es hermenéuticamente correcto, por lo mismo que en Gracia de Dios se presentaba amorosamente en Fundación Ecarram. Se invita a conectar allí con ese espacio-tiempo, virtualmente conectado, o sea, con la ayuda de las TICs, porque ya esto trascendió, ya estamos en otra coordenada de modo, tiempo y lugar, por llamarlo así muy cartesiano, estamos en otra espacio-temporalidad energética. Dicho más ampliamente, estamos en otras resonancias mórficas, en otros fractales, en otras cuerdas, ¿recuerdas? Y ahí ya, eso, pasado, presente y futuro están ahí. Cristo sigue, vivo, activo, proactivo, en el alma, en la mente, el cuerpo, está en el corazón situado, pero no en la carne, en el corazón del ser humano, de la persona humana, de la raza humana, en el corazón de la tierra, de los astros, las estrellas, en el corazón del cosmos, la galaxia, los universos. Está en todo. La Sagrada Familia, siempre, vinculantes los tres. El Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador. El regalo maravilloso que nos hace la palabra de Dios allí en el evangelista San Juan, el amor, en que Cristo, Jesús, pues en su momento, antes de la pasión, muerte y resurrección, se iría Cristo, posterior a durante y posterior a ello, Cristo resucitado y resucitador, tres momentos asociados a un mismo ser en espaciotemporalidades energéticas, en este caso en el amor, vinculantes las tres. 23 años de vida corta en una eternidad de Jesús, del Cristo y el Jesús Cristo, de todo ese proceso, desde el nacimiento, crecimiento, hasta el decrecimiento ya, entre comillas, con la muerte, pero para la vida, el corte en el nivel terrenal, en el plano terrenal, en la dimensión terrenal, pero sigue apenas empezando una eternidad que ya viene, si se hace el despliegue de miles de millones antes, para hablar de miles de millones después, poniéndole medidas inalcanzables a lo humano. Y para quitar toda impertinencia de calcular, eso no se calcula. La mente es para otras cosas, la mente creativa, la mente estética, la mente racional, entre otras. Si se hace un paréntesis allí con autores referenciados a la ciencia, pues Howard Gardner, Vygotsky, los mismos psicoanalistas y todos los que han trabajado inteligencia emocional, Coleman, bueno, en fin, Richard Boyatzis, de Case Western Reserve University, del MIT, Massachusetts Institute of Technology, en Estados Unidos, pero también de Occidente, de otras comunidades de Europa, en fin. Pero sin salirnos de la presentación del Evangelio de San Juan, vinculando con Hechos de los Apóstoles, hay culturas diversas y hay, por tanto, creencias diversas y hay acervos culturales diversos, que al momento de vincular con dos, que se llaman palabras claves, que más que palabras concepto y más que conceptos son realidades, así no sean visibles, así no sean medibles, así no sean perceptibles. En el caso del Antiguo Testamento, para hablar del pueblo hebreo, cómo comunicar el Shema, Elohim, yo soy, o el yo seré, como se le presentaba a Moisés, el Padre Creador, Dios, el Señor, Yahvé. Frente a, en caso de Jesús, ya la revelación de Dios en su Hijo unigénito, y dar ese testimonio en espíritu y en verdad, que ya esa impronta natural se activa, la que está en la moral, en todo ser, por nacimiento, por gracia de Dios, pero que per se no quiere decir que haya santidad, que haya esa perfección, que haya esa purificación. A eso vino Jesús, a dejar sembrada la semilla
a empezar la cosecha para que el segador, que es el Padre, en algún momento tome lo que va en bien vivir, bienaventuranza, acorde a la voluntad de Dios, al plan de Dios, y, y para dar gloria a Dios. Lo demás se rechaza, lo demás no va. No porque sea castigador Dios y porque sea un perdedor el que no lo hizo y porque sea que ha sido excluido y por tanto es un malhechor. Dios, como se le ha considerado desafortunadamente en este globalismo secularizado, en esta dictadura moralista, como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, en paz descanse, palabras de Francisco Martín Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María, en el Magnificat, pero su espacio de televisión como periodista que es, además de presbítero, que es por ello que va llevando a un individualismo centrado en un consumismo, en un esnovismo, amorosamente en un estupidismo, porque no hay lógicas. Las ideologías se van volviendo logias porque ya no tienen ideas y porque aparecen tantos miles de millones de Cristos que se vuelve acrístico, ya no hay Cristo, ya no es el Cristo nuestro, de nuestra fe. Y eso es lo que no pretendemos abordar acá. Por gracia de Dios en la fe, desde ahí. Hay otras lecturas situadas, sí, pero estamos tratando de hacer la Deus ontonomía, ama Deus, el amor de Dios. Y es el regalo que nos hace la lectura situada desde el texto, con esos pequeños contextos que se decía ahora, o hipertextos más bien, porque son por encima del texto escrito, con esas ayudas audiovisuales y con el flujo de la palabra. Pero que en realidad lo que habría que hacer el ejercicio completo de la vida en el orden natural, de la lectura ambiental de orden natural en espiral, que es el método de la Escuela de la Conciencia Ambiental Sign-On, Sistema de Gestión Natural del Orden Natural, que tiene la huella desde hace más de 20 años en principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Allí sí se han navegado en esas discusiones, en esas reflexiones, en esas alocuciones, porque en algún momento se interactuaba vía entrevista o vía clases en la interacción profesor-alumno o en escenarios de foros, talleres, cursos abiertos, seminarios, congresos, ya con los llamados expertos, con los llamados saberes disciplinares propios, específicos, y con experticias o prácticas directas en temas, en problemas y problemáticas, en fin, todo ello llevaría pues a que haya una alocución, una expresión verbal, una lectura situada también del lenguaje no verbal, que sería una percepción más bien subjetiva, que tratándolas de poner a conversar tiene niveles, allá están definidos en la tesis de maestría en ciencias ambientales, esta misma que se referencia, del Sign-On, que es el método que profundiza los principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, que son los niveles de aproximación propio, inter, uno ya con otro, o sea, dos o más. Ya hay diálogos, lógicas que conversan, y hay conversaciones también, porque ya hay plexus referidos al corazón, a la razón y a la pasión, es decir, empieza a hablarse de alma, mente y cuerpo, empieza a hablarse de una conexión mística espiritual, de una conexión lógica racional, pero de una conexión erótica, estética, que es más emocional en este caso, y pasar ya a niveles superiores a esos dos personas, a esos dos seres humanos, a esos dos espíritus, si se mira en una integridad desde otras perspectivas culturales, sería supra a ellos, grupos, colectivos, organizaciones.
dentro de unos mismos acervos culturales, entre diferentes acervos, prácticas, costumbres y tradiciones de uno con las del otro, y empezar a triangular, a circular entre ellos. Entonces se tendrían vestigios ahí de la comunidad originaria Abya Yala, Guna Dule, de la Organización Indígena de Antioquia fundamentalmente, de la Organización Indígena de Colombia, la OIC, la primera es la OIA, y otras organizaciones indígenas como Chipcariwap, que es Chipcha, Caribe y Arhuacos, que en testimonio de Abadio Green Stocksel, presidente en su momento de la Organización Indígena de Antioquia hace más de 20 años, y en paz descanse también estaba Guzmán Cáizamo, que era maestro también de la comunidad Gunadule, un sabio, un abuelo, y que ya para la tesis doctoral de educación ambiental, construcción de base teórica en epistemología ambiental, pues ya es Abadio en quien se centra esta conversación, se actualiza. Ya no estaba para entonces Guzmán Cáizamo, o si estaba ya no conversaba, tampoco estaban adscritos a la OIA como presidentes, como dirigentes, como representantes de los gobiernos indígenas, sino más bien Abadio con la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia. Entonces ahí conversaría lo que es el bien vivir, ahí sí hay conversación, porque ya hay diálogos desde Occidente, diálogos de saberes, pero están los saberes ancestrales, ya está el círculo de la palabra, así se llama no en la epistemología occidental, sino en la sabiduría ancestral. Ya tiene otra connotación, tiene otra forma, porque es la educación propia desde las comunidades originarias, no es la educación occidental, que es la educación formal, que tiene la no formal, que se considera la que no cumple con los estándares, con los patrones, los cánones establecidos en esos dogmas de la norma, de lo técnico, lo jurídico y lo social establecido por el ciudadano, según la Constitución y otras leyes y decretos. Y lo no formal, que se sale del estándar, la exclusión. Aquí está lo estándar en la campana de Gauss. Pero está la no inclusión, que es lo llamado informal, mal denominado. Porque eso se va prestando ese prefijo in con una letrica i legal, porque es informal, es anormal. Y aquí la pregunta que cabría hacerse es, anormal respecto de la norma, pero normal respecto de lo natural, respecto del orden natural. Sería entonces contraria a la lectura. Lo que queda en el tercero excluido como no incluido, ese tercio quizás sea más representativo en el orden natural, en las formas de relacionamiento leídos de las cosmovisiones originarias, el amor a la madre tierra, por la vinculación en esas formas del habitar, estética, poética, y que permiten ellos mayor fluidez creativa, en tanto están más en la alocución, en la palabra, en la expresión erótica, en el comportamiento organizacional, o sea, la inteligencia emocional, la memoria colectiva, en esa lectura situada, representada en sus ritos, en su folclore, en su música, en la artesanía, en las molas, y ya con las rocas los petroglifos, las pinturas rupestres, el tallar la roca, el tallar amorosamente al abuelo, al árbol, para solamente comunicar o adornar o si se quiere deleitar a la estética con un maquillaje, con un ropaje, un abrigo, pero no para cortarlo y destrozarlo y volverlo útil, un objeto de construcción, una cosa, ¿no? Es más para efectos de articularlos unos a otros y hacer, por ejemplo, conjuncos, trenzando allá en el árbol
bejucos para amarrar una pieza con otra, sin utilizar un solo metal, sin utilizar clavos, sin utilizar garfios, sin utilizar estrías, nada. O sea, es completamente natural, porque de hecho ese material metálico deriva de un uso, de una explotación y una sobreexplotación de los minerales de la tierra, que son los huesos de la madre tierra, son esa estructura que le da el soporte interno. Es la roca fundante del resto de las otras capas, las otras pieles. Bueno, todo ello para poder situar allí unas lecturas desde las cosmogonías que en comunidades originarias que van en este trayecto, en esta trazabilidad, en esta, si se quiere llamar, espina dorsal o huella, mejor hablar de impronta asociada a su servidor, amigo y hermano, por su ser, vida y obra, pero vienen aquí los repliegues del sentir, pensar y actuar y previos, y las obras, hechos y acciones derivadas de allí, que pues para no entrar en detalles y entrar en verdades de perogrullo que están afuera, primero porque por las creencias nuestras en gracia de Dios es para dar gloria a Dios y no hay que justificar nada en lo científico, en lo formal, en lo académico, no, simplemente se conecta en el amor. Dios penetra los corazones humanos todos, filtra con todos ellos lo que está acorde a su voluntad en el Padre Creador, lo que está acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador y lo que está acorde a las actitudes de Cristo, en su amor, en su estilo de vida. Entonces ello está en el orden natural, sabrá Dios. Si eso es lo propio, lo singular, lo individual, entre comillas, cae allí, pues bendito Dios. Si no, es porque no es de su plan, no está a su derecha, no es su voluntad. Y que si no se entendió, no se comprendió, no se trascendió, ello tampoco ha de ser un obstáculo. En pobreza, humildad y obediencia, eso se debe, y es la invitación del Espíritu Santo, abortar o dejar allí, respetar que eso va en otro ser, en otra historia de vida que el Padre Creador teje con otro ser y que en algún momento habrán de conectar. Entonces este regalo maravilloso del amor, del renacer, desde la espiritualidad, fundamentalmente esa sagrada familia en el interior, es que es empezar de nuevo en esta fase terrenal, tener la oportunidad de ir ascendiendo hacia esa vida eterna, como cambiando el despliegue, sacar lo que, valga la redundancia, está adentro, dejar entrever lo que no es visible de ese interior y desdoblarlo para que salga de allí un nuevo proceso de vida, unos nuevos procesos que han de conectar espiritual antes que intelectual y por tanto materialmente, en ese orden, porque la sociedad afuera ha hecho lo contrario, se queda en lo material, si mucho se avanza al nivel intelectual, cada vez se pierde más ese vestigio y no se entra a la dimensión espiritual, eso se deja como un apéndice, como algo anexo, como algo optativo y se deja más para los mayores. Se ha desfigurado el concepto ya en la academia, se ha desfigurado ya en la religión también, la mística, y se ha desfigurado en las culturas, por haber tantas y diversas, el que se conecte espiritualmente. No, eso es para los ancianos, eso es para la tercera edad, eso es para los mayores. Y es que una niña o un niño en su primera edad, como se le dice, en su niñez, empezando a vivir, no han de ser espirituales. Y no hay quienes desde el principio ya empiezan a ser santos o a tener un proceso de santificación, de conexión mística con la divinidad, por supuesto. Y entonces no sería para una sociedad más
no como los términos lo miden económicamente, prosperidad, progreso, desarrollo, no, armónica, es decir, en el amor, una armonización de procesos, de vida, de todas las razas, humanas, no humanas y otras, de procesos de la Tierra, de coevolución con otros planetas, astros, procesos de las galaxias, bueno, en fin, eso tiene que, bueno, aquí se ha venido revisando en el tejido de Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosfera, esas improntas natural, social, cultural, que vendrían a ser niveles material, intelectual y espiritual. Viéndolo así, serían tres dimensiones que conversan progresivamente en esos conjugados armónicos, pero para no avanzar mucho en esa profundización que es enorme, porque son complejos que nos regala hoy la palabra de Dios, bendito sea el Señor, ese amor del que habla Jesús o se interpreta así, bendito sea Dios, que el Espíritu Santo no permita caer a su servidor, amigo y hermano en una herejía, ni ir contra la palabra, ni hacer una mala lectura, una mala interpretación, una mala asimilación, respecto no de mal y bien, sino de lo que agrade a Dios. Es el temor reverencial a Dios, es el respeto a Dios, es el amor a Dios, que es como si Jesús, al ingresar en el ser, si se le permite, o sea, porque se respeta esa libertad en Dios, como se decía, la vía en el orden natural, alguien podrá querer ir en contravía o hacerse a un lado en la vía, tomar un atajo o tomar otros caminos. No todos conducen a la santidad, a la santificación, no todos conducen a la salvación, pero a la vida eterna, al reino de los cielos, pero en procura de ello, Jesús en humildad ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, el Padre Creador, sino amigos, porque todo lo que me ha sido revelado por el Padre os lo he dado a conocer a vosotros, y quien me conoce a mí conoce al Padre, porque hay un conocimiento con Cristo, primero con Jesús, Cristo en la cruz, y después con Jesucristo ya resucitado, tres fases de convivencia. Habrá quienes pudiesen tener un acercamiento desde antes, estarán en las Sagradas Escrituras o en la tradición cristiana, en las familias, Santiago y Juan, por ejemplo, los Boanerges, hermanos, hijos del Zebedeo, familia de Jesús. Y en algún momento hay otros apóstoles o discípulos o seguidores que también de la familia de Jesús, Anahuín, o en fin, o Juan mismo, el Juan Bautista, hijo de Isabel, prima de María Santísima, la madre de Jesús, o sea que venían a ser como primos segundos, algo así. Ya se conocían desde antes, incluso en el 6º mes de llevar en el embarazo, cuando visita a María Santísima a su prima Isabel, ya Juan tenía 6 mesecitos, bueno, estamos hablando de tiempo en eternidad, 6 años, no, 6 meses. Jesús llega allí y ya hay una sintonía entre ellos, podrá decir espiritual. Alguien podrá leer desde otras creencias sintonía energética, alguien podría decir que simplemente es una conexión cuántica, el sonido, la luz o el timbre de la voz, pues, y el acercamiento emocional, todo eso, las neuronas pues activadas en las mujeres, en fin, todo ello, María e Isabel, pero todo ello para significar que las lecturas situadas tienden a ser múltiples, pero ya Juan conocía con Jesús y Jesús conocía con apóstoles, discípulos, seguidores, sobre todo con el apóstol amado, con Juan, que era más cercano al corazón. Entonces no es lo mismo conocer con que conocer sobre o conocer de. Ahora habrá que mirar ahí la significación de la palabra conocer a la palabra comprender y trascender, porque desde Occidente viene una mala traducción, sobre todo en understanding, porque conocimiento en inglés es understanding, pero el understanding es más de la razón, el conocimiento es más de la razón, porque la sabiduría es del Espíritu Santo y es más desde el corazón.
O sea, ese es el discernimiento, que viene por sabiduría, o sea, por la divinidad, y que viene por el conocimiento humano. Porque aquí viene el quick del asunto, ya revisando Hechos de los Apóstoles, en unanimidad, todas las almas, mentes, cuerpos referidos a todo ser siendo allí, en esa Santísima Trinidad, inhabitando en cada ser, por hablar si haya habido santificación del Espíritu Santo, transformación de Jesús y cocreación con el Padre, para que ese lanzar la palabra que va a circular o esa forma de comunicar entre a vibrar con las otras como manera de un cónclave. Todas allí en concurso, y decir, aquí hubo una decisión en unanimidad, una sola alma. Preguntas, como pueblo judío, como pueblo no judío, o la comunidad gentilicia y de otras, ¿qué comunidades? Común unidad en la diversidad y una común unidad en la diversidad hacia la universalidad, pero no por consensos, como se hace en la práctica hoy día, o en lo político, en lo económico, social, acuerdos de mínimos. Mínimos en lo político, mínimos en lo social, mínimos en lo económico, y ellos serían mínimos de gobierno. En algunos casos con lo religioso, lo político religioso, para hablar de gobierno. Otros las economías, intereses económicos, ver la tierra, ver la madre tierra, ver la creación como objeto, como cosa, como fábrica, para producir, explotación, industrialización, comercialización, todo ello. Y por tanto ver afuera lo humano, a la persona humana, a la raza humana, y verla como cosa también. Pasar a la fase terminal de ese ciclo productivo, para verla como objeto, como cosa, como un útil. Entonces aquí viene lo que viene ocurriendo con el globalismo. Amar la cosa, amar el útil, amar el recurso y utilizar a la persona humana. Entonces se está desnaturalizando, se está deshumanizando y por tanto se está desdivinizando para poderlo someter. Y eso viene desde Grecia, por desgrecia. Separar alma del cuerpo o mente del cuerpo y dejar el cuerpo solo para poderlo acometer desde Occidente como un objeto. Viene la objetivación, la cosificación, que ese es el despiporre o el desbarate, el desajuste desde la perspectiva ética. Miles de millones de éticas, de etos. Lo mismo en los oikos, miles de millones de oikos. Y por tanto, las poéticas. ¿En qué forma vibra lo erótico, lo estético? ¿O se queda solo en lo sexuado para hablar de amor? Todo ello entra en contradicción desde la moral, porque si se desvincula la moral y se desvincula la profética, lo que venimos en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación discutiendo, o sea, reflexionando, pero meditando. Gracias a Dios viene una experiencia de vida de vinculación más mística, espiritual, antes que racional y lógica, y por tanto antes que emocional y material. Por ahora dejamos allí, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.